amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta segunda edición, en este segundo programa de A Fondo Entrevistas. Hoy día tenemos con nosotros a Dieter Columbus, un candidato al Congreso que además ha tenido experiencia en gestión pública y también en política. Queremos conversar con él en esta ocasión para conocerlo y para ver qué piensa del país, del desarrollo del país y hacia dónde va su carrera. ¿Cómo estás, Dieter? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estábamos haciendo campaña. No, ya, claro. Está muy bien. Estás postulando con... Fuerza Popular. ¿Y el número? El número 2. Con el número 2 por Lima. Está muy bien. ¿Quién es Dieter Columbus? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste a la política? Mira, yo antes de llegar a la política, José, te debo decir que yo he llegado al servicio público, ¿no? Yo me he formado en el servicio público. De los 38 años que tengo, más o menos 18 los he dedicado al servicio público. Empecé desde 20 años como practicante, como casi todos hemos empezado, ¿no? Desde el primer peldaño, y he comenzado pues a avanzar en el escalafón, ¿no? Del servicio público, y he pasado pues como practicante, asistente, asesor, más o menos como a los 24 años, fue la primera vez que tuve la oportunidad y el reto de ser gerente público. Y desde esa época he seguido siendo pues gerente de asesoría jurídica, procurador, secretario general, más o menos a los 31 aprox, ¿no? Me designaron por primera vez gerente general en una municipalidad, lo he sido ya 2, 3 veces, ¿no? Y luego he pasado a ser asesor en el Congreso en una comisión especial y también en el Parlamento Andino. Interesante. ¿Y cuál es tu formación académica? Ya hablando más del Dieter ser humano, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste tú a trabajar ya chiquillo, digamos? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? Bueno, ya, tenemos que decir, pues nosotros nos conocemos del cole, ¿no? Porque hemos estudiado en el San Antonio de Padua. Yo no pude terminar, ¿no? En el San Antonio porque pasaron una serie de cosas familiares, ¿no? Y tuvimos que, mi hermana iba a dejar el colegio, nos mudamos a vivir a Comas, ¿no? Y estudiamos en un colegio por allá. La verdad que una experiencia maravillosa, ¿no? Porque justo empezó en donde despiertas pues el tema de la pubertad y un poco conocer varias cosas que para mí no eran conocidas, ¿no? Sobre todo lo que se llaman carencias. Y terminamos el colegio en mi caso en el San Francisco Solano, ¿no? La verdad que una experiencia maravillosa. Tengo grandes amigos del San Francisco Solano, al igual que en el San Antonio de Padua. Y ni bien terminé el colegio, antes de ingresar a la universidad, me puse a estudiar unos cursos técnicos en la uni, ¿no? Los que no saben, yo soy abogado de profesión, pero antes de ser abogado estudié diseño publicitario, ¿no? Y yo me he cachueleado durante muchos años, y lo sigo haciendo, dicho sea de paso, ¿no? Como diseñador publicitario. Empecé trabajando pues en las galerías que están en Wilson, bueno, a la espalda de Wilson, ¿no? En Centro Lima se llama la galería, todavía existe y todavía sigue funcionando. Luego de eso, de varios años viendo eso, comencé a trabajar ya como practicante en el mundo del derecho, ¿no? Y de ahí a lo que ya les comenté al comienzo de la entrevista. ¿Y cómo piensas tú, o qué piensas? Porque siempre es bueno tocar temas un poco más de fondo, justamente, que a veces no se tocan. ¿Cuál es tu postura? No te voy a decir política, sino más doctrinal. ¿Dónde te pones tú en este contexto más ideológico, digamos, o el debate de las ideas? Mira, yo tengo una posición marcadamente de derecha, ¿no? Una posición que me obliga, entendiendo esto, obliga pues a que mi preferencia va hacia, por ejemplo, defender las libertades de las personas, defender el libre mercado, defender lo que muchos llaman, y yo lo he escrito no hace mucho en una columna que yo tengo los domingos, que es qué cosa, o sea, entender bien qué cosa es defender el modelo, ¿no? Porque algunos repiten como si fueran loros, pues oye, hay que defender el modelo, hay que defender el modelo, y la verdad que creo que ni siquiera entienden cuál es el modelo, porque algunos dicen que defender el modelo, y la izquierda lo utiliza también como argumento, es que defender el modelo es preocuparte solamente del lucro que genera la empresa, ¿no? Y muchos se olvidan pues que nuestra constitución es una constitución, al menos en la parte económica,
¿no? Que me refiero puntualmente a eso, con un corte humanista, porque no es una economía de libre mercado absoluta, ¿no? Sino es una economía que se sustenta en lo que es economía social de mercado. Y en cristiano eso es, ¿tu objetivo cuál es? El desarrollo de la sociedad, ¿no? El bienestar de la gente, y el vehículo para lograr eso es fomentar la libre iniciativa privada para que genere riqueza, y que esa riqueza que se genere ayude a cerrar brechas sociales. No, ese es el modelo, y yo lo entiendo así, al menos eso es lo que leo de lo que dice la Constitución. Entonces, ¿en qué espectro me posiciono? En el espectro de la derecha, ¿no? Si quieres definirlo centro-derecha, derecha liberal, bueno, eso es cuestión. A mí no me gustan las etiquetas tan detalladas, pero sí, dentro del espectro de la derecha. De acuerdo. Yo creo que las etiquetas a veces son traicioneras, vienen con truco, ¿no? Porque una vez que te posicionas en un lugar es como ya no puedes salir de ahí. Sin embargo, de alguna forma, yo siempre he pensado que es bueno transparentar la doctrina y la postura ideológica, porque no tiene nada de malo. Sí, claro. Y uno puede conversar de los dos lados. Y al final, y acá viene la segunda pregunta, o la siguiente pregunta es, claro, el ciudadano lo que quiere no es un modelo, lo que el ciudadano quiere es bienestar, sí, prosperidad, y por lo tanto líderes, ya sea en el Estado o en el sector privado, que sean empáticos con ese anhelo de bienestar, venga de muy abajo, del medio, ¿entiendes? ¿No? Del muy pequeñito, del mediano, del un poquito más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu postura ya pensando en el Congreso? ¿Cómo tú podrías colaborar desde tu doctrina y con qué cosas para que el Congreso y para que la gente sienta eso? Mira, una de las cosas que voy a trabajar, y la verdad que antes que acá en los 16 meses de este nuevo Congreso, quiero que se apruebe y voy a luchar para que se apruebe, es, por ejemplo, un tema que tiene que ver con contribuyentes y un tema que tiene que ver con que se haga lo justo y lo correcto, ¿ya? Mira, los que aportan a la ONP, yo no voy a hablar de las AFP, todo el mundo habla de las AFP y dejan de lado el tema de la ONP, o sea, es como que me voy a enfocar en el privado y dejo cómo se llama sus anchas al Estado, ¿no? Y así no puede funcionar la cosa. Mira, en el caso de la ONP, ¿qué dice la norma nacional? Si tú no aportas 20 años o 240 meses acumulados, no tienes derecho a pensión. Tú puedes haber aportado 239 meses, pero como no llegaste al 240, no vas a tener pensión y toda tu plata... yo no sé si los que nos ven se acordarán, pero cuando era chiquito había un comercial de la Crush, que era, ups, se evaporó. Igualito, tu plata se evaporó. Entonces, no estamos hablando de el aporte del empleador, que sería de salud. Estamos hablando que durante años, incluso pueden ser 10, 15, 19 años, 11 meses, te han estado recortando o separando, ya para no decir recorte, 13% de tu remuneración para mandarlo a la ONP, con la promesa de que a partir de los 65 ibas a tener una pensión. Las cosas han cambiado mucho en nuestro país, la tasa de informalidad ha crecido, el tema de la estabilidad no es lo mismo que hace 10, 20 años. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas que por alguna razón se vieron obligadas a salir de lo formal y entrar a la informalidad y dejaron de aportar? ¿Qué pasó con ese 13% de 19 años aportados? No se pueden esfumar. O sea, no es un patrimonio colectivo, ¿ya? Es la plata de cada uno de los que han contribuido a ese fondo previsional. Entonces, no es justo que el esfuerzo de tantos años de tu vida, el Estado se haga, pues, el sueco y diga, no, qué pena, pues, no hay plata. No, para el tema de las AFP, claro, ahí sí, muchos dijeron, oye, sí, el 95.5%, hay que hacer justicia con la gente. Discutible el tema, pero se olvidaron pues que hay una ONP también. Una ONP que tiene deudas con los que han contribuido al sistema público, ¿no? Me gustaría ver también y hacer una revisión de todos esos temas que tiene la ONP, que por ejemplo contratan millonarias, hacen contrataciones millonarias para estudios de abogados para poder llevar a cabo la defensa, entre comillas, defensa de la ONP respecto del tema previsional, y que por lo general pierden. Y al final eso le sale mucho más caro al Estado y a nosotros como contribuyentes, porque si tú le debías pues al demandante 100 soles, vamos a ponerlo así, 100,
le sumas lo que le pagas al estudio de abogados, vamos a ver, 40, y le vas a sumar los intereses, que serán 20, al final tu deuda de 100 se termina convirtiendo en 160. Vas a tener que igual pagar los 100 y los 60, ¿de dónde salen? ¿Del aire? No salen del aire, pues. Salen de nuestra plata, de nuestros impuestos, de nuestros aportes. O sea, a eso es lo que voy. Se tiene que hacer una supervisión positiva, propositiva, para poder mejorar las cosas, pero también ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque el ciudadano hoy día siente de que sus autoridades están más preocupadas quizá en, no sé, discutir temas que a ellos en el fondo no les interesa y que su preocupación como ciudadano está por otro lado, ¿no? Mientras está, no sé, algunos están discutiendo, a ver, el tema de la bicicleta, ¿no? Que yo sé, los amigos que son ciclistas me van a odiar por lo que voy a decir, pero, o sea, por ejemplo, el tema de la bicicleta, es importante incentivar el deporte y además el tema de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Pero para Lima hoy no es una prioridad. Tú no puedes priorizar, pues, por ejemplo, la ejecución de obras de infraestructura como ciclovías, cuando tienes, pues, los problemas que tenemos con el sistema de transporte público masivo, que no es ni interconectado, ni seguro y menos inclusivo, ¿no? Entonces, tienes el metropolitano colapsado, tienes la línea del metro que ya no se da abasto, los corredores estábamos a riesgo de que pare el servicio. Entonces, cuando ves todos estos problemas y te dicen, oye, te vamos a dar bicicleta, entonces la gente dice, acá alguien no está leyendo bien las cosas, ¿no? Alguien también por ahí leí hace poco que alguien comentaba, sí, pues lo que pasa es que es fácil hacerlo en Lima porque Lima es plana, ¿no? Entonces cuando dice, o sea, si Lima es plana, entonces no te has ido nunca, pues, a ninguna de las partes, ¿cómo se llama? Los conos, claro. Claro, de la Lima Este, la Lima Norte y la Lima Sur, donde nuestra topografía no es Holanda, pues, ¿no? Entonces, eso es un poco la visión que yo quiero implementar en este nuevo Congreso, es, primero, hacerle entender a la gente que nosotros como parlamentarios no estamos ni queremos estar para discutir, ni pelear, ni perder el tiempo nuestro ni de la gente en situaciones que no van a llegar a ningún tipo de beneficio para nadie. O sea, en estos 16 meses lo que queremos es chambear para poder darle soluciones a aquellos problemas que la gente tiene a diario, ¿no? Tienes eso, tienes el tema de la seguridad, por ejemplo, José, ¿no? Hace poco leía, pues, cómo el ciudadano tiene miedo de enfrentarse a la delincuencia, ¿no? De defenderse, ni siquiera enfrentarse, defenderse. Un delincuente entra a tu casa, tú la piensas 50 veces si es que te vas a defender o no, porque dices, oye, si pasa algo y ponte, el delincuente se muere, voy preso yo. O sea, la víctima termina siendo el victimario, entre comillas, ¿no? Y el ciudadano, yo lo he conversado con un montón de personas, me dice, pero oye, Dittel, a ver, si hace poco a un policía, creo que era el oficial Miranda, ¿no? Por defendernos a nosotros los ciudadanos, abate a un delincuente, mete preso al policía, entonces, ¿qué cosa puede esperarnos a nosotros? Por eso es que tenemos que cambiar algunas normas, ¿no? Y en ese sentido estábamos proponiendo, y lo propongo yo, que es aplicar lo que se llama la doctrina de Castillo, que es aplicado en otras partes del mundo también, no es una invención mía tampoco, que es modificar el Código Penal y que se establezca que el ciudadano que en legítima defensa termina, pues, hiriendo o asesinando a un delincuente que entre en su casa, su negocio, su trabajo o incluso en su vehículo, a propósito de lo que ha pasado en Chorrillos hace poco, ¿no? Y lo termina, por ejemplo, matando, el ciudadano tiene que quedar exento de responsabilidad penal. O sea, ¿por qué? Porque la ley tiene que estar para protegernos a nosotros, los ciudadanos, de los delincuentes. Algunos me dicen, no, pero el delincuente es ciudadano. No, discúlpame. O sea, el delincuente desde el momento en que decide ingresar al mundo de la ilegalidad, deja de tener, pues, las consideraciones que un ciudadano de bien trabajador, honesto, decente, sí debe tener, ¿no? Has tocado tres temas importantes. El primero, el tema pensionario, digamos, que está vinculado al tema de la salud, de la previsión, digamos, social. Luego se habló de transporte, luego se habló de seguridad. Sin embargo, cuando uno entra al Congreso, no depende de sí mismo. Y tú has mencionado algo muy importante, nos vamos a chambear. Acá el problema que yo veo, y te lo pregunto también, es
¿cómo vas a hacer para generar los consensos necesarios? Porque al final van a ser varias bancadas dispersas, más pequeñas que en el anterior Congreso, ¿no? Yo creo que con muchos actores que van a querer trabajar, pero también van a haber esos actores políticos que van a estar simplemente ahí para obstaculizar, digamos, ganar con el poder, como siempre, porque nada, digamos, es perfecto. ¿Cómo ves tú ya, cuéntame, la configuración del Congreso? Mira, O sea, ¿cómo te parece que se va a formar y dónde ves las ventajas o las desventajas, ¿no? mira, yo creo que este Congreso va a tener varias particularidades, no una, varias. Primero es el periodo de 16 meses, ¿no? 16 meses que, paréntesis a esto, una de las cosas que también estoy proponiendo es de que estos recesos parlamentarios, que sumarían como poco más de 100 días, se suspendan para estos 16 meses para que podamos trabajar de corrido y en sesión permanente los 16 meses. Otra propuesta más, ¿no? Está buena, me parece Porque buena. el periodo es corto y si la verdad vamos a estar con el tema de los recesos y demás, la verdad que no justifica, ¿no? Pero tienes por un lado un periodo corto de 16 meses. Tienes además una gran expectativa del ciudadano respecto de la labor que vamos a hacer. Si bien es cierto, nosotros los congresistas o los que podríamos llegar a ser congresistas si contamos con el apoyo del ciudadano, no tenemos capacidad de gasto, sí tenemos la capacidad normativa que ayude, por ejemplo, a impulsar ciertos proyectos que se requieren para el país. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aportar para que, y creo que ahí, bueno, salvo uno que otro desorejado, que no creo que de todas maneras vamos a tener por ahí, ¿no? ¿Cómo alguien se podría oponer a que, por ejemplo, les digamos, oye, con estas normas vamos a reducir la informalidad laboral del 73 que tenemos ahora, vamos, aunque sea 10%? O sea, eso va a significar que 1.2 millones de peruanos van a ingresar a la formalidad. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Instrumentalizando con leyes que se coordinen con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo, con el MEF, el desarrollo de lo que es la Política Nacional de Productividad y Competitividad, ¿no? Que entre otras cosas tiene que ver con la reforma laboral que está estancada. En nuestro país se tiene que entender una cosa, todo el mundo dice, sobre todo algunos irresponsables que creo que nunca han trabajado en su vida y no lo entienden, la reforma implica quitarle derechos a la gente, ¿no? Hace poco, ayer, para ser exacto, leía un post que Marisabel León publicó, decía, a ver, ¿en qué parte de las normas dice que lo vamos a quitar derechos laborales? La gente tiene que entender algo y para eso tenemos que hacer docencia también. Quitar significa, si tienes, te resto, ¿no? Entonces, hoy tienen cero. A cero no se le puede quitar nada. O sea, de los 16 millones de trabajadores que hay en el Perú, 12 millones son informales. O sea, no tienen nada, no tienen contrato laboral, vacaciones, seguros, nada. Están desprotegidos totalmente. Entonces, yo quisiera, porque ese es el anhelo cualquiera, decir, oye, mañana, ¡plaj!, chasqueo el dedo y todos tienen, pues, no 10, 100% de derechos laborales. Pero las cosas tampoco funcionan así, no se puede hacer de esa manera porque llevaríamos pues a la quiebra inmediata pues a quienes han sido generadores de riqueza en nuestro país, que es la inversión privada, ¿no? Entonces, implementar reformas laborales, por ejemplo, tiene que ser explicada a la ciudadanía y decirle, oye, hoy día tienes 0, con esto vas a tener 4, 5, 8, 10, no sé, lo que se vea, de derechos. Antes tenías 0, ahora tienes 2, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿0 o 2? Entonces, creo que con una explicación que es, creo yo, bastante sencilla, la gente lo entiende. Yo soy profesor universitario, José, ¿no? Y yo tengo chicos en la universidad que me decían, pero profesor, o sea, me van a quitar derechos laborales. Yo le decía, ¿dónde trabajas? Tal sitio. Ya. ¿Tienes el contrato de relaciones formativas de trabajo, creo que se llama, ¿no? De prácticas. Claro. Bueno, no, ya. No me digas dónde, porque si no yo voy a tener que ir a denunciar a tu empleador. Pero, a ver, si te digo que hoy día vas a tener lo que no tienes, o que mañana vas a tener lo que hoy día no tienes, ¿te parece mal? No. ¿Y entonces por qué te opones? Sí, claro, lo que pasa es que nos habían dicho que nos están quitando derechos. Pero también tengo un tema complicado, porque finalmente, siendo muy sensato y siendo muy objetivo y claro, incluso con la docencia del caso, lamentablemente la reforma laboral va a depender mucho de cuántos congresistas
de izquierda, entre comillas, lleguen al Parlamento, porque finalmente ellos no van a entender o no lo van a querer entender. Ahora, yo te planteo esta última pregunta, porque has hecho varias propuestas, ¿sí? Es una pregunta que tenía que hacértela de todas maneras. ¿Por qué Fuerza Popular? ¿Y por qué Fuerza Popular? No solamente me lo respondas como, bueno, mira, por tal razón, sino plantéamelo a futuro. ¿Qué crees tú que Fuerza Popular tiene la oportunidad de hacer, o no, digamos, para este Congreso, en esta situación? Y es importante esto, porque creo que la gente ese es un elefante en la sala, digamos, ¿no? Que tú tienes que sacarlo de ahí. ¿Por qué Fuerza Popular? Primero, porque me identifico con los postulados y visión programática que tiene como partido. Segundo, porque creo de que esa gran porción de electores, de ciudadanos que se identifican con el fujimorismo, que así no les gusta a muchos, así no les gusta sobre todo a mis amigos de la izquierda, ¿no? Tienen derecho a tener una voz que los represente, ¿no? Y tenemos que también asumir, ¿no?, la responsabilidad de los errores que se han cometido anteriormente. Ya se hicieron, ya se cometieron, ¿no? Yo no puedo viajar en el tiempo para rectificar lo que ya pasó, pero sí tengo un compromiso que, si es que tengo la confianza del ciudadano para poder ser elegido congresista a partir de enero del próximo año, en esos 16 meses, lo que nosotros, y digo nosotros, porque eso sí no lo hablo por mí, sino por los que estamos yendo en la lista, nos vamos a dedicar a chambear para sacar adelante todo lo que tengamos que sacar para el bienestar de todos nosotros. O sea, de la gente, de mi familia, de tu familia, de mi hijo, tu hijo, los hijos de todos. O sea, nuestra chamba tiene que ser esa, ¿no? Sí hago un mea culpa, a pesar de que yo no he sido parlamentario antes, pero hoy formo parte de un partido político que sí tuvo parlamentarios, que sí, en algunas ocasiones creo que se equivocaron, en otras han tenido aciertos, pero no ha sido solamente un tema de un solo partido. Ha sido un tema, creo, general de todas las fuerzas políticas, ha sido un tema del Parlamento, del Poder Ejecutivo, pero eso es algo que ya pasó. Esta nueva elección, justamente lo que significa es como un punto de quiebre. No olvidar lo que ya pasó y aprender de nuestros errores, y de acá hacia adelante ver cómo vamos a hacer o cómo vamos a trabajar con una visión de futuro para el país. O sea, no estamos yéndonos pues a los 5 años de la independencia, tenemos que llegar ordenados al Bicentenario. Y llegar ordenados al Bicentenario significa, por ejemplo, que eso es otro de los temas que también me han motivado muchísimo a postular en esta oportunidad con Fuerza Popular, que es defender todos los avances que hemos logrado hasta el día de hoy. Esa propuesta ya atolondrada de la izquierda de querer llevar a una asamblea constituyente y cambiar el modelo, sin explicarte cómo más. Es que lo que pasa es que lamentablemente quizá mi deformación profesional y mis 18 años de experiencia en el sector público no me dejan pensar pues de que al final del arcoíris hay una olla de oro, y que si me meto en un armario aparezco en Narnia, ¿no? Entonces el problema es de que la izquierda te dice, para solucionar los problemas necesitamos una nueva constitución. Hasta ahorita no escucho ninguno de ellos que me diga cómo así la nueva constitución ¿no? Mejoraría mágicamente todos los problemas del Perú, ¿no? Hablan de un tema y apelan mucho, creo, al feeling ciudadano, ponte, desigualdad. Y hablan mucho de desigualdad, y creo que ellos ni siquiera entienden cómo se llama lo que realmente significa desigualdad, porque, a ver, por naturaleza somos desiguales. Bueno, es más, mira, tú tienes pelo, yo no tengo, ¿no? Y la Constitución no va a hacer que me... Claro, pero una nueva Constitución no va a hacer que me brote pelo mágicamente. Entonces, salvo que me lo quites a mí, que es lo que muchas veces bueno, ya, la izquierda la va a plantear. Mira, tendríamos, en verdad, temas a montones para conversar. Nos has dejado, Dittel, no uno, sino como 5 temas. Yo quiero culminar la entrevista, primero que nada agradeciéndote, porque este es uno de los primeros programas de A Fondo, que va a seguir adelante, pase lo que pase, como el Estado y como el Congreso, espero. Has hablado de informalidad, de instituciones, mira lo que está pasando afuera en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Sí. Has hablado también de temas doctrinales, ideológicos, de la Constitución,
de cómo hoy en día la Constitución está sufriendo en sí misma una serie de ataques que, ojo, históricamente le ocurren a los modelos de gobierno cuando ya cumplen una época. Sí, sí. ¿No? Porque finalmente ni los griegos, ni los romanos, ni los señores feudales, ni las monarquías, ni los estados nacionales, digamos, son modelos que necesariamente tendrían que sobrevivir para siempre. Sin embargo, yo me quedo con esta reflexión tuya, y es que el congresista tiene que chambear y tiene que escuchar a la gente. Sí, así es. Y tiene que estar cerca de la gente, y yo creo que ustedes deben y tienen la obligación de no perder ese contacto con las personas que por tu historia, por cómo eres tú, por tu historia personal, Sí. por tu historia laboral, tú la tienes. Has estado en contacto con la gente y se necesitan líderes, no solamente capacitados profesionalmente, sino que tengan esa capacidad también de tocar la realidad, ¿no? Sí, es que eso es muy importante, José. Últimas palabras. No, es muy, Sí. eso que tú dices es muy importante. Me lo dijo mi abuela, que en paz descanse. Yo sé que ella lo leyó, después yo lo he leído en un libro. Es, antes de tú plantear cambiar la realidad, primero preocúpate en conocer aquello que quieres cambiar. Porque si no, estás hablando solamente o estás haciendo discursos vacíos de contenido, ¿no? Y esa es la política que yo no quiero para mi país, yo no quiero para mi hija, para el país que le va a tocar vivir a mi hija en los próximos años. Tú has mencionado Chile. Yo creo que a mí me apena mucho lo que pasa en Chile. No hace mucho estuve, ¿cómo se llama?, en unos eventos en Santiago, y me apena mucho lo que está pasando. Creo que el caso peruano es distinto al de Chile, y no creo que estemos tan cerca de un colapso como lo que ha pasado en el hermano país del sur, pero de nosotros va a depender, los representantes políticos, de la sociedad civil, trabajar de la mano para poder justamente evitar que este tipo de descalabros sociales lleguen a pasar, porque nada bueno se logra de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, política con responsabilidad y además con conocimiento de lo que se hace, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que yo me voy a dedicar a trabajar con quien lo tenga que hacer, con el gobierno, con la sociedad civil, con otros partidos políticos, porque además yo no tengo una vocación confrontadora, pero que no sea confrontador no significa que me guste o que sea de la política de chicheñor, ¿no? Tampoco. Muchas gracias. Gracias, José. Suerte en tu candidatura. Te vas con el 2. El 2, el 26 de enero, 2 de Fuerza Popular, márquenla acá, así, 2. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, y nos vemos en la próxima edición de A Fondo.